Siguen apareciendo más víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos que se atreven a hablar sobre el abuso a pesar de que han pasado décadas. Un grupo de víctimas de sacerdotes pederastas puso una demanda en la Corte Superior de Los Ángeles contra todos los obispos del estado de California por encubrir a 309 sacerdotes acusados de abuso sexual. Las víctimas alegan que era usual que los curas fueran trasladados a otras parroquias como si no hubiera pasado nada, como hicieron con un seminarista de Texas que abusó de un niño latino. Noticias Telemundo Investiga tuvo acceso exclusivo a las pruebas y habló con una de las víctimas. Grace González tiene el informe. De repente me dijo que me acostara, yo me acuerdo que me acosté. Han pasado 22 años. Este joven que no quiere revelar su identidad cantaba en el coro de esta iglesia de Houston. Recordar lo que ocurrió aquí aún le hace temblar. Tenía 12 años, creo, yo en ese entonces. Después de que me acostó, él se recostó también en la cama, me desabrochó los pantalones y me empezó a tocar en mis partes y de repente paró. Solamente me dijo que esto iba a quedar entre nosotros dos. Entonces no quisiste decirle nada a tus papás cuando pasó. No sé, algo, no me entraba el pensamiento de que no te van a creer. Los padres de este joven, inmigrantes mexicanos, eran muy activos en las actividades de la parroquia. Después del incidente yo evitaba el contacto, digamos, el fijar ojos con él. Gracias a Dios, meses después fue cuando él ya de repente ya no estaba, porque surgió ese rumor de que había hecho alguna apropiada con algún joven. El religioso de quien habla es el seminarista colombiano Juan Carlos Patiño Arango. Llegó en 1994 a Houston desde Colombia tras obtener una beca pastoral. Un año después de su llegada a Estados Unidos, la arquidiócesis lo suspende como seminarista. Supuestamente admitió haber tocado inapropiadamente a un niño, como señala esta carta, y añade que podría ser un riesgo para los niños. Pero los padres de ese niño, según documentos de corte, no quisieron acusar formalmente a Patiño Arango. Si se hubieran seguido los pasos de hablarle a la policía, cuando el joven que tuvo el valor de hablar sobre esto lo hizo, él no estaría gozando de su libertad después de que abusó de varios jóvenes. Por su parte, el joven tardó 10 años para contar lo sucedido a su familia, y entonces se sumó a una demanda colectiva con otras 2 víctimas. They don't want to tell their parents what's happened to them, and when it's a male abuser raping them, they don't want to say that a man has assaulted them. It is very shameful, extremely shameful in the Hispanic community, especially for men to come forward. The only ones that have... La abogada Tahira Merritt se ha especializado en este tipo de casos. Explica que las víctimas traumatizadas tardan décadas en hablar, y cuando quieren denunciar, los delitos ya han prescrito. Patiño Arango fue apartado de la parroquia 2 meses después de la primera queja en su contra y regresó a Colombia. Desde 2015 no se conoce su paradero. Aún así, el joven lo denunció por abusos sexuales y a la arquidiócesis de Houston-Galveston por encubrimiento. El caso llegó a la Corte Federal en 2005 y el cardenal Joseph Ratzinger también fue acusado de encubridor. Precisamente en esa época, Ratzinger investigaba abusos sexuales por encargo del Vaticano. Habemos papam. Al convertirse en el Papa Benedicto XVI ese mismo año, le dieron inmunidad como jefe de Estado y eludió la demanda. El litigio se resolvió compensando económicamente a las víctimas. El padre Thomas Doyle fue una de las primeras voces que denunció encubrimiento en la iglesia. The bishops have offended in 2 ways. One, they've covered up, they've been negligent, they've been criminally negligent, and they've treated the victims as if the victims were the enemy. Los casos de abusos se acumulan hasta llegar a la investigación de Pensilvania. Salieron a la luz 300 sacerdotes implicados y 1,000 víctimas. Against 301 predator priests. El anuncio impulsó a otras víctimas a contar su caso, entre ellas latinos. 2 personas denunciaron en Texas ese mismo mes al padre Manuel La Rosa López por abusos sexuales presuntamente cometidos en los años 90 y 2000.
La Rosa López se entregó a la policía, pero está en libertad con cargos tras pagar una fianza de $375,000. This is part of our investigation into the priest there that we have ongoing from Sacred Heart in Conroe. El caso, investigado por la Fiscalía, salpica a la arquidiócesis que representa a 1.7 millones de católicos en el sur de Texas. Al frente de ella está el cardenal Daniel DiNardo, a quien una de las víctimas acudió en 2010. Ese mismo año, nombró a la Rosa López vicario episcopal para la comunidad hispana. Preguntada por Noticias Telemundo Investiga, la arquidiócesis responde que está cooperando plenamente con la investigación actual. DiNardo acudió con los obispos de Estados Unidos a una reunión con el Papa Francisco. Tras el encuentro, los obispos anunciaron medidas específicas para restaurar la justicia. Y otro anuncio del cardenal Timothy Dolan: el establecimiento en Nueva York de un sistema independiente que recibirá denuncias, supervisado por la juez Barbara Jones. ¿Qué le dirías a alguien que está viviendo algo así o que ha vivido algo así? Necesitan hablar, pero no olvidarse también de ir a la policía y tener confianza y fe de que no lo van a juzgar a uno porque uno no hizo algo malo. Noticias Telemundo Investiga obviamente continúa con este tipo de reportajes y se los vamos a presentar aquí en el programa. Una pausa, regresamos con más en el programa de Contexto, no se vaya.